Hola, bienvenidos a Compendio de Clases. El día de hoy, antes de empezar con el tema, te quiero invitar a que te suscribas, ya que el 70% de la gente que ve mis videos no es suscriptor todavía. Por lo tanto, te recomiendo que te suscribas para no perderte ninguno de estos videos. Muy bien, comencemos. El día de hoy vamos a ver qué es un vector y por qué son tan importantes. En física, se llama vector a un segmento de recta en el espacio que parte de un punto hacia otro, es decir, que tiene dirección y sentido. Los vectores en física pueden y tienen por función expresar las llamadas magnitudes vectoriales. Por lo tanto, vamos a empezar dibujando un vector. Nuevamente, si aquí tengo un punto A y aquí tengo un punto B, como ya había dicho previamente, un vector es un segmento. Un segmento simplemente podría ser este segmento AB. Pero al ser un vector y tener las tres características principales, voy aquí a colocar una flecha que me va a indicar una cierta característica de los vectores que a continuación les comentaré. Entonces, un vector tiene que cumplir las tres características más importantes. La primera de ellas es dirección. A continuación indicaré qué es esto. La segunda es magnitud o módulo. Y la tercera es sentido. Por lo tanto, empecemos con la primera, dirección. Imaginemos que este vector tiene un cierto grado de inclinación con respecto a un eje horizontal. Imaginemos que este es un segmento y por lo tanto esto es otro segmento. Entonces, si observamos a continuación, dado el segmento A de B, este vector presenta un cierto ángulo y este cierto ángulo se va a referir a la dirección, es decir, un grado de inclinación que posee el vector con respecto a un eje horizontal imaginario, con cualquier forma de ángulo. Por lo tanto, esto va a corresponder a la dirección. Todos los vectores tienen que tener dirección. Ahora, la pregunta sería también, ¿qué es la magnitud o el módulo de un vector? Si observamos a continuación, todos los vectores también deben de poseer una cierta distancia del punto A hacia el punto B. Esta distancia se conoce como el módulo y nos va a representar la longitud o la amplitud del segmento de recta. Y por lo tanto, esto se refiere a la magnitud del vector, también definido como el módulo. Esto es importante porque también dependiendo de en qué plano o en qué representación nos encontremos, si estamos en R2 o en R3, que más adelante explicaremos, significa entonces que la forma en cómo se calcula el módulo es un poco diferente. Y por último, veamos qué significa sentido. El sentido corresponde justamente a la flecha que está definida por el vector, es decir, se refiere a la orientación del vector indicado por la cabeza de la flecha. Este vector tiene una dirección de A hacia B y por lo tanto de esta forma sabemos, por ejemplo, que este vector tiene una fuerza que se dirige desde el punto A hacia el punto B con un módulo o una magnitud que corresponde justamente a esta distancia y con un ángulo cuya dirección me está indicando con respecto a un segmento horizontal que va a representar una cierta fuerza. Entonces, los vectores, como ya he utilizado previamente, se utilizan para representar magnitudes vectoriales y además representarse con un número o una unidad. En general, los vectores son ideales, las magnitudes vectoriales son ideales para representar, por ejemplo, velocidad, desplazamiento, aceleración, impulso, fuerza, el peso de un objeto, el campo eléctrico, también el campo magnético, la energía térmica o inclusive el momentum. Entonces los vectores son muy importantes en física y más adelante explicaremos cómo representar esto dentro de un plano cartesiano y sus componentes. Pero antes de iniciar es importante también conocer los tipos de vectores.
Como dije previamente, los vectores tienen esas tres características: dirección, magnitud y sentido. Pero además, también es importante conocer todos los tipos de vectores que podemos poseer. Uno de los más importantes es el vector nulo. Y gráficamente podemos representar al vector nulo como un punto A y, por ejemplo, que parte y regresa hacia el punto mismo A. Este sería una representación del vector nulo y se representaría de la siguiente manera, donde el vector con una flechita en vez de un segmento se representaría como que son aquellos donde el origen y el extremo del vector coinciden. Si nosotros partimos del punto A, que es justamente este punto, y trazamos un camino, este mismo vector, su flecha o su sentido regresa hacia el mismo punto de origen. Por lo tanto, esta sería una representación de un vector nulo. Ahora, otro vector importante es el vector unitario. Los vectores unitarios son aquellas cuyo módulo es igual a exactamente 1. Por ejemplo, si tenemos un vector que nace del punto A y que termina en el punto B, podemos representarlo gráficamente de la siguiente manera, donde A con B con una flechita para indicar que es un vector y su módulo correspondería a la representación del vector AB, que esto en este caso es igual a exactamente 1. Cuando veamos cómo calcular la magnitud de un vector, vamos a poder identificar claramente quiénes podrían ser vectores unitarios. Para ello, es importante también conocer las componentes del vector. En este caso, los vectores fijos son aquellos que se expresan a un punto de origen, es decir, el punto donde nacen, este sería el punto de origen. Está determinado por simplemente un punto en el espacio y suelen usarse, por ejemplo, para expresar fuerzas aplicadas en dicho punto. Esta sería la representación de un vector fijo. Y también existen los vectores paralelos, los cuales están situados, por ejemplo, si tenemos un vector de este estilo y tenemos, por ejemplo, otro vector de este estilo, están situados en rectas paralelas, pero poseen el mismo sentido o también en sentido contrario. Este sería un claro ejemplo de vectores paralelos. Si observan a continuación, a pesar de poseer el mismo sentido, podemos definir esto como rectas y se encuentran paralelas entre sí. ¿Cuáles serían los vectores opuestos? Los vectores opuestos se caracterizan por tener, por ejemplo, aquí tenemos un vector con una cierta dirección y un cierto sentido, y aquí tenemos otro vector con otra cierta dirección y otro cierto sentido. ¿Qué podemos decir de estos dos vectores? Estos dos vectores se caracterizan por tener la misma dirección. Si observamos aquí, tienen la misma dirección. Su ángulo que representa con un eje horizontal imaginario es prácticamente lo mismo. Son parecidos a las rectas paralelas, pero también cumplen que su magnitud son más o menos parecidas. En este caso, imaginemos que son parecidas, que es la longitud del segmento que une a ese vector, pero tienen algo interesante. Su sentido, que corresponde a la dirección de la flecha, son opuestos, de tal manera que estos pueden ser una caracterización de vectores opuestos. La pregunta sería, ¿y cuáles son los vectores concurrentes o también llamados angulares? Estos vectores, por ejemplo, imaginemos que tenemos tres vectores de esta forma. Los vectores concurrentes o angulares son aquellos cuyas líneas de acción pasan por el mismo punto. Si ustedes hacen un desglose de estos vectores, por ejemplo, el vector verde, que tiene una cierta acción o cierta concurrencia, podemos trazar un segmento que pasa por este punto. El vector azul también tiene otro segmento que pasa por este punto, y el vector amarillo que tiene otra serie de acción que pasa por este punto. Los tres vectores, si observan aquí, hay un punto de concurrencia. Por lo tanto, esta es la definición o la representación de vectores concurrentes angulares. Los vectores libres, por ejemplo,
imaginemos esta representación, son vectores cuyo punto de aplicación es indeterminado y por lo tanto es libre. Imaginemos que tenemos un plano aquí y, por ejemplo, tenemos un vector A, un vector B y un vector C. Podemos entonces definir esto como una representación de vectores libres. Su punto de aplicación en este plano es libre, no hay una preferencia y no están directamente aplicados en un punto como tal. También, por ejemplo, pueden existir los vectores equipolentes o iguales. Para ello, nuevamente voy a dibujar un plano y en este plano vamos a colocar un vector A en el mismo color, rosa. Tenemos un vector A y también tenemos otro vector A. Si ustedes observan aquí, estos dos vectores son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque cuentan con igual módulo, dirección y sentido. Esta sería una representación que a pesar de que los vectores están aplicados en diferente ubicación del plano, son iguales porque representan tanto el mismo módulo, dirección y sentido. ¿Cuáles serían los vectores coplanarios? Imaginemos que nos encontramos en un plano y, por ejemplo, en este plano poseemos diferentes vectores. Entonces, estos vectores se dice que son vectores coplanarios porque están actuando dentro del mismo plano. Y esto también, a pesar de que parece un poco extraño, cuando veamos o nos encontremos en álgebra lineal, vamos a ver que conocer esta clase de vectores es muy importante. Por ejemplo, también podemos tener vectores colineales. Imaginemos que tenemos un primer vector y tenemos otro vector. Y imaginemos que podemos esbozar una recta por encima de estos dos vectores. Estos dos vectores son colineales porque sus líneas de acción, a pesar de que no están intrínsecamente ligadas, podemos decir que se encuentran sobre una misma línea recta. Por lo tanto, esta sería la representación de vectores colineales. Y por último, los vectores axiales. Imaginemos que tenemos un vector y otro vector que va a estar girando axialmente. Por lo tanto, son aquellos que están ligados a efectos de giro y la dirección señala al eje de rotación del segmento. Si ustedes observan aquí, por ejemplo, tengo el vector A que estaría ligado a este vector y el vector axial correspondería al vector B que correspondería a la dirección de giro del presente vector. ¿Esto para qué es ideal? Pues es ideal, por ejemplo, para spin. O por ejemplo, cuando tengo momento angular, los vectores axiales son muy importantes. Cuando hay cosas que tienen que ser representadas por giros o por rotaciones. Y bueno, por último, antes de que te vayas, no olvides darle like a este video si te ha servido para hacer alguna de tus tareas. No olvides darle aquí al botón de suscribirse y darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos. Comenta en la caja de comentarios si te ha gustado, si no te ha gustado y qué te gustaría que mejorara. Nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto. Nuevamente, si este video ha sido de su agrado, no olvides suscribirse, darle like, comentar y nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto.